Buen día o buenas noches, licenciado. En esta oportunidad voy a tratar la temática de los Incoterms 2020. El índice nos da algunos parámetros necesarios que tocaré en esta presentación, con el objetivo de que conozcamos un poco acerca de ellos, ya que estos se encuentran y son indispensables para el comercio internacional. Para ello voy a tocar el primer punto, que es qué son y para qué sirven los Incoterms. El concepto fundamental es que son términos de aceptación voluntaria entre comprador y vendedor en el comercio internacional. Por lo tanto, es prioritario conocerlo para la realización de buenas prácticas en las operaciones de tránsito de mercancía. Una definición práctica es que los Incoterms son un conjunto de términos de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compraventa de mercancía. Y algo importante que debemos de tener en el momento de utilizar los Incoterms es que hay que tener en cuenta que los Incoterms no perduran por los siglos de los siglos, sino que son actualizados regularmente por la Cámara de Comercio Internacional. A pesar de ello, la aparición de nuevas revisiones no elimina lo descrito en ediciones antiguas, lo que permite también hacer mención de qué tipo de Incoterms es el que estamos utilizando. En el caso de los Incoterms 2010 o 2020. Los cambios en los Incoterms es que se produjo un cambio en la denominación DAT a DPU, que es entrega en lugar descargada. Esto se debió por el poco uso que las empresas han hecho de él y la revisión restrictiva que suponía el concepto terminal, a pesar de que se indicaba en la versión 2010 que no era referido únicamente a terminales marítimas. En la práctica, DPU está pensado para aquellas empresas que se encargan en vender en proyectos de mercancías muy delicadas que requieren controlar toda la cadena logística, desde la carga en origen a la descarga y puesta en funcionamiento en destino, a excepción de los trámites aduaneros y el pago de impuestos en destino. Otro de los cambios en los Incoterms es que precisamente en SIP y SIP hay modificaciones en la cobertura del seguro. Hasta ahora se obligaba a contratar una póliza con al menos cobertura ICCC en ambos casos. Con la puesta en marcha de los Incoterms 2020, si acordamos el envío en condiciones SIP, la cobertura deberá ser ICCA, el denominado todo riesgo marítimo, mientras que si el envío se realiza en condiciones SIP, se mantiene la obligación de contratar al menos cobertura ICCC inferior a la clase A. Importante también mencionar que la mayoría de los Incoterms no obligan a ninguna de las partes a formalizar un seguro de mercancías. Únicamente en el caso de SIP y SIF se obliga a la contratación de un seguro por parte del vendedor. Esto ocasiona que a menudo las mercancías acaben viajando sin asegurar con el riesgo que ello conlleva. Otro aspecto muy importante es el cambio que se produjo en el FCA cuando la forma de pago negociada se realiza por medio de una carta de crédito. Los bancos exigen en la mayoría en ocasiones la presentación de un documento de embarque a bordo. En FCA, dado que la entrega de la mercancía del vendedor al comprador se realiza antes de la contratación del transporte principal y este corre a cargo del comprador, el vendedor no tiene posibilidad de conseguir el mencionado documento de embarque. Para hacer frente a esta situación, los Incoterms 2020 ofrecen la posibilidad de que el comprador y vendedor acuerden que el comprador dé instrucciones al porteador para que éste entregue al vendedor un documento de embarque a bordo. La recomendación es evitar cartas de crédito con embarques FCA y FOD, y si no hay más remedio, conseguir que el banco emisor sustituya el documento de embarque marítimo por cualquier documento que, sin esperar al embarque de la mercancía en origen, certifique que el vendedor ha cumplido con su obligación de entrega frente al comprador. Conociendo los tipos de Incoterms. El Incoterms según la responsabilidad del vendedor. Esta clasificación va aumentando gradualmente la responsabilidad del vendedor sobre la entrega, los costos y los riesgos asumidos. En los términos, el vendedor solo tiene que poner la mercancía en sus instalaciones a disposición del comprador.
Los términos F se caracterizan porque el vendedor debe entregar la mercancía en el país de origen al transportista principal, que es pagado por el comprador. En los términos C, el vendedor contrata y asume los costos del transporte principal, pero no el riesgo por pérdida o daño, que será por cuenta del comprador desde el momento en que se realiza la entrega al primer transportista en el país de origen. En los términos D, son el tipo en el que el vendedor asume más responsabilidad, soportando los gastos y riesgos para llevar la mercancía al punto de destino convenido. Son los únicos términos en los que la entrega del vendedor al comprador se realiza en el país destino. Luego, los Incoterms según el modo de transporte. Tenemos otro elemento también importante y a tomar en cuenta, son los modos de transporte utilizados, que se pueden distinguir en dos: los multimodales, donde interviene más de un modo de transporte, es decir, una combinación de los Incoterms E, F, C y D; y los marítimos y vías navegables, únicamente interviene un único modo de transporte, el marítimo, una combinación de los F y los C. Principales errores del uso de los Incoterms es no asegurar la mercancía. 2. Es no controlar los gastos. 3. No realizar correctamente los despachos en aduana. Y 4. Utilizar Incoterms puramente marítimos para transportes intermodales. Estos errores se han de corregir en la medida que tengamos conocimiento de cada uno de ellos y no cometerlos en el momento de realizar exportaciones e importaciones de productos. Luego tenemos la descripción y uso de cada Incoterms, que son los eastward en fábrica. Para ello, el vendedor tiene el riesgo y la responsabilidad del comprador. Riesgo y responsabilidad del comprador: recoge la mercancía en el local del vendedor, contrata el transporte y seguro de la mercancía hasta destino y efectuar el despacho de exportación e importación. El precio de las mercancías no incluye fletes, seguros, maniobras ni despacho. La imagen nos da una clara respuesta de cuáles serán las obligaciones del vendedor tanto como del comprador. En el Free Carrier o franco transportista tenemos también que el precio de las mercancías puede o no incluir fletes, seguros, pero incluye maniobras y despachos de exportación. Uno de los riesgos del vendedor es que debe entregar la mercancía en el despacho, en el transporte, despacho, exportación. Uno de los riesgos y responsabilidad del comprador es contratar el transporte seguro de la mercancía hasta destino y efectuar el despacho de importación. Luego tenemos el Carriage Page 2 o transporte pagado hasta. En este caso, en el CPT, el precio de la mercancía incluye fletes hasta punto de destino, maniobras de carga en lugar convenido y despacho de exportación. El vendedor tiene el riesgo de contratar transporte hasta el punto de destino, entregar en el lugar convenido y efectuar despacho de exportación. En el caso del comprador, la responsabilidad será de contratar el seguro hasta el punto de destino y efectuar el despacho de importación. Ahí la imagen nos dice claramente a dónde se cumple el CPT. Luego tenemos el Carriage and Insurance Pay 2 o transporte y seguro pagado hasta CIP. Incluye el precio de la mercancía, incluye fletes y seguros hasta el punto de destino, maniobras de carga en el lugar convenido y despacho de exportación. Los riesgos del vendedor son contratar transporte y seguro hasta el punto de destino, entregar en el lugar convenido y efectuar despacho de exportación. La responsabilidad del comprador es efectuar el despacho de la importación. Y vemos ahí el indicativo de ZIP a dónde es que se cumple. Luego tenemos el Delivery at Place o entregado en el lugar. En este caso, el precio de la mercancía incluye fletes y seguros hasta el lugar convenido, país de destino y despacho de exportación. El riesgo del vendedor es contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino, entregar después de cruzar la frontera sin despacho de importación, efectuar despacho de exportación y el riesgo del comprador es efectuar el despacho de la importación. Luego tenemos el DPU, que este es nuevo, Delivery and Place Unloaded o entregado en el lugar descargado.
El nuevo Incoterms DPU pues fue unido ya que por las demandas de los exportadores y las diferentes obligaciones que ahora tiene, que como el de embalar y transportar la mercancía hasta el puerto del terminal de cruce haciendo todos los trámites de exportación, cruzar la mercancía o transportarla hasta el país destino y avisar al importador cuando estén las mercancías en el lugar acordado. Puede ser terminal, puerto, bodega u otro lugar convenido, así el importador podrá terminar con los trámites de importación. Las obligaciones del importador serán apoyar al exportador con documentos de información para hacer el trámite, recibir la mercancía en el punto convenido para hacer los trámites aduanales correspondientes. Luego está el Delivery Duty Pay o entregado con derechos pagados. En este caso, el precio de la mercancía incluye los fletes y seguros hasta el punto de destino, despacho de exportación y despacho de importación. Y vemos también la responsabilidad del vendedor: contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino, entregar en punto convenido en el país de destino, efectuar despacho de exportación y despacho de importación en país de destino. Y vemos donde se cumple el DDP. Luego tenemos el freight risk alongside ship o franco al costado del buque. En este caso, el precio de la mercancía incluye fletes y seguros al costado del buque e incluye despacho de exportación. Los riesgos del vendedor: entregar mercancía al costado del buque y efectuar despacho de exportación. El riesgo y responsabilidad del comprador será subir la mercancía al buque, contratar transporte hasta destino y efectuar el despacho de exportación. Luego tenemos el for free on board o franco a bordo. En este caso, las mercancías incluyen fletes, seguros, maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de exportación. Riesgo del vendedor: entregar la mercancía cruzando la borda del buque, efectuar despachos de exportación. Riesgo y responsabilidad del comprador será contratar el transporte y seguro hasta destino y efectuar el despacho de importación. Y ahí vemos el cumplimiento del FOB. Luego está el Cost and Freight o coste y flete. En este caso, el precio de la mercancía incluye fletes hasta puerto de destino, maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de exportación. Riesgo del vendedor: contratar transporte hasta puerto de destino, entregar en la borda del buque, efectuar despacho de exportación. Los riesgos y responsabilidad del comprador será correr con riesgos hasta el puerto de destino, efectuar el despacho de importación. Y ahí vemos a dónde se cumple el CFR. Luego tenemos el CIF, Cost, Insurance and Freight o coste, seguro y flete. Transferencia de la responsabilidad. En el CIF, el vendedor: riesgo del vendedor: contratar el transporte y seguro hasta el puerto de destino, entregar en la borda del buque y efectuar despacho de exportación. Riesgo y responsabilidad del comprador: efectuar despacho de importación. En este caso, las mercancías también incluyen fletes y seguros hasta el puerto de destino, maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de exportación. Luego tenemos algunas generalidades a tener en cuenta en el uso de los Incoterms. En el caso del país exportador, el transporte internacional y el país importador. Y vemos ahí como cada una de las categorías o clasificaciones de los Incoterms tienen su efecto en el comercio internacional y de los usos adecuados para el agente aduanal en cada país. Por su atención prestada, gracias. Presentación realizada por Ever Stanley Salazar Ordóñez.